Hola queridos amigos, de nuevo sábado, con nuestra cita semanal. ¿Cómo están? ¿Listos? Hoy tenemos otro tema que les puede interesar mucho. Vamos a hablar sobre eso que se siente espiritualmente cuando estás dedicando unos momentos a tu conversación íntima con el Padre, así como hacía Jesús. El tema de hoy se refiere a la conexión divina a través del Padre Nuestro. Cuando estamos en oración, pues nos ponemos en esa actitud de meditación, de adoración y establecemos esa conexión divina con nuestro Padre. Y claro, el Padre Nuestro nos ayuda a ambientarnos y a percibir mejor esos momentos espirituales que tenemos. Este tema pues ya se ha tratado en muchos programas. Primera vez que lo vamos a tratar aquí, porque me parece muy interesante esa conexión que se establece con nuestro Padre. Entonces, vamos a empezar con el tema, como lo titulamos esta vez, la conexión divina a través del Padre Nuestro. Y como siempre, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hablar. Primeramente, vamos a hablar un poco sobre la oración por excelencia del Padre Nuestro urantiano, o sea, tal como está en el libro de Urantia, que tiene ciertas variaciones con el Padre Nuestro que se reza en las iglesias cristianas. Hay un poquito de variación en ciertas palabras. Entonces vamos a referirnos al Padre Nuestro urantiano. Vamos a hablar sobre esa conexión divina que se establece cuando estamos en esos momentos de oración y vamos a ver cómo se puede mantener y qué es eso de a dónde se realiza esa conexión divina. O sea, en ese reino que nos habla tanto Jesús en la cuarta parte del libro de Urantia. También vamos a ver una variante del Padre Nuestro que está también en el libro de Urantia y que tiene otras frases y otras palabras que no contienen el urantiano. Vamos a profundizar en alguno de estos conceptos en esta variante de la oración del Padre Nuestro. Vamos también a finalizar con algunas preguntas personales sobre esa conexión divina que estamos tratando de establecer. Entonces empezamos diciendo que el Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas y más utilizadas en la tradición cristiana. Su significado profundo y su poder radican en su simplicidad y en las enseñanzas y poder que encierra en sus palabras. Es un poder de protección y es un poder de guía. Bueno, también, como siempre, pues le voy a pedir que si les interesa el tema y van a acompañarnos, que es lo que yo espero, pues que simplemente pues se puedan suscribir a este canal para que podamos tener esa comunidad espiritual que tanto necesitamos. También, además de suscribirse, pues claro, que le den un like o una manito hacia arriba, un like. Y también, además de suscribirte y de dar entonces ese like, te pido que pongas comentarios en el chat de la plataforma donde estás viendo el programa, porque este programa se transmite a través de Urantia Televisión, las plataformas sociales de Urantia y también en YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México. Y claro, también
me gustaría mucho que compartieras estos videos para que llegaran a más personas, que tuviéramos más opiniones, que tuviéramos más difusión sobre siempre estos temas espirituales y nuestra base que es el libro de Urantia. Bueno, ya con todo esto, pues vamos a continuar diciendo, o sea, continuar donde nos quedamos de este interesante tema. Entonces, como dije, ¿verdad? Es una oración de mucho poder, de mucho significado y muy conocida además y que casi todos los cristianos, los que creemos en Jesús y a los que nos ha llegado también esta revelación, esta quinta revelación del libro de Urantia, pues la practicamos en menor o mayor grado. Yo preferiría que fuera en mayor grado, claro. Esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el Evangelio, en ella se reconoce a Dios como Padre y se le pide su voluntad, se le pide el sustento diario, el perdón de los pecados y la protección del mal. Además, se expresa el deseo de vivir en conformidad con la voluntad divina, que eso es muy, muy, muy importante. Vivir de acuerdo a la voluntad divina. Y hay frases en ese Padre Nuestro que nos dan a demostrar esa necesidad de protección y esa confianza que tenemos en nuestro Padre para que nos evite pues todos los males. Dice, sálvanos de la tentación y líbranos del mal. Esa es una frase que nunca falta y a la que nosotros recurrimos, aunque sea con otras palabras. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestro Padre que nos libre de algo que nosotros vemos venir, de algo que sentimos que es una amenaza? Eso sí, ¿no? Es un poco, es un poco, ¿cómo les diré? Pues que nos llena de confianza saber que no estamos eh, solos. Eso es un gran apoyo el que sentimos. Sentimos eso, o sea, lo sentimos en la mente, lo sentimos en el corazón, pero a veces hasta en el cuerpo. Es una fortaleza que dice uno, tengo la ayuda de Dios. Y esto que me está pasando, pues va a pasar tarde o temprano, como dice el refrán. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero a todo esto el Padre bondadoso siempre procura encontrar un bien, encontrar una enseñanza que nos haga elevarnos hacia Él. Al elevar esa mirada del alma hacia Él, nosotros estamos escalando en los grados de espiritualidad, desarrollando más valores. Esa confianza nos trae otras virtudes que vamos a mencionar más adelante. Entonces, esa es una de las frases que dice, sálvanos de la tentación, líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Entonces, sálvanos de la tentación. Esta frase reconoce la fragilidad humana y la tendencia a enfrentar tentaciones y pruebas en la vida. Al pedir a Dios que nos salve de la tentación, se busca la fuerza y la resistencia espiritual para superar las pruebas y mantenerse en el camino de la rectitud y la virtud. Implica la necesidad de la guía divina para evitar caer en situaciones que pueden llevar al pecado, al error o a circunstancias que después podemos lamentar, porque tenemos entonces esa protección que se manifiesta en una luz de sabiduría para saber hasta dónde podemos llegar o cuándo debemos hacer un giro en esa situación que estamos viviendo. Eso es lo que se refiere a salvarnos de la tentación, pero entonces también nos habla de librarnos del mal. Esta parte de la oración pide protección contra las fuerzas malignas y el mal en general. Se busca la salvaguardia de Dios contra las influencias negativas, ya sean espirituales, morales o físicas. La súplica es
por seguridad y resguardo contra cualquier forma de daño o de maldad. Ahora, ¿qué es entonces esa conexión divina que estamos hablando y que logramos a través de la oración del Padre Nuestro? Claro, podemos encontrar o hacer esa conexión divina de varias formas, pero hoy específicamente nos referimos a esa conexión divina que se hace a través de la oración del Padre Nuestro. Entonces, una conexión divina, ¿qué es? En su esencia, la conexión divina se refiere a la relación y el vínculo que una persona establece con lo divino, con Dios, o con una deidad, o lo trascendental, o una fuerza espiritual superior a la que tenemos nosotros. La conexión divina puede implicar diferentes elementos, incluyendo sentimientos, actitudes y prácticas, claro. Prácticas, por ejemplo, estamos refiriéndonos a esa oración que debe salir del corazón, el Padre Nuestro que enseñó Jesús de Nazaret. Y aquí te voy a mencionar algunos de estos componentes entre sentimientos, actitudes y prácticas. Primero tenemos sentimientos de devoción y amor. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos frente al ser perfecto, amoroso, omnipotente, omnisciente, creador, sostenedor. Bueno, de tantas maneras lo podemos llamar, pero más que todo, que nos manifiesta su amor. Entonces nosotros recíprocamente también manifestamos amor por ese creador que se preocupa tanto por nosotros. Entonces, esa es un sentimiento de devoción y amor. Tenemos también una actitud de humildad, de reverencia, porque estamos ante el creador de todo lo que existe, el creador incluso nuestro, claro, y eso nos hace ver lo pequeñito que somos y reconocemos con reverencia la sabiduría y el amor de este Padre. También la práctica es oración y comunicación, porque la oración viene siendo también en dos vías, ¿no? No voy a sentarme o ponerme de rodillas o tomar actitudes de, de, de adoración en la oración y pedirle al Padre en la oración lo que necesito o lo que necesitan mis hermanos porque debe ser una oración comunitaria. No, tengo que esperarme al final, tomarme unos momentos para, como quien dice, recibir una respuesta o recibir la guía que necesito. No solo voy a ir a tirarle las cosas y doy la vuelta y me voy. No, es oración, pero también hay una comunicación en dos vías. También se siente una tranquilidad interior. ¿Por qué? Porque hay una confianza. Hay confianza en el Padre. Hay confianza en ese Dios todopoderoso que para Él no hay imposibles. Aunque por muy imposible, imposible, imposible que a nosotros nos parezca, Él es el dueño y el creador de todo. Para Él no hay imposibles. Los imposibles son para nosotros. Y claro, hay una actitud también de gratitud, de agradecimiento por todo lo que nos da, empezando por la vida. Luego, pues la familia, incluyendo padres, abuelos, tíos, hermanos, hijos, nietos. Bueno, la familia es grande. Aunque en estos tiempos la familia como que la quieren reducir a la pareja, papá, mamá, hijo. Y ahí se acabó todo. Y si acaso, la mascota también. Pero ya quedan en segundo plano o un poco bastante relegados lo que son los abuelos, los tíos. A veces no se conocen ni los primos en esta sociedad tan cambiante y a tanta velocidad que la estamos viviendo. Las distancias son enormes. Hay un sinnúmero de factores que nos alejan de esa comunión familiar y la tenemos. Entonces,
no estamos solos. Tenemos un entorno familiar, un entorno de amigos que nos rodean y comparten con nosotros todas esas experiencias diarias. Tenemos también que sentimos esa seguridad espiritual, esa fuerza que nos viene de lo alto, como dicen, esa fuerza a la que podemos recurrir en cualquier momento. Y también tenemos la certeza de la verdad y la sabiduría. Eso contribuye a sentir esa seguridad espiritual. Entonces, estas son, como les decía, las actitudes, las técnicas que podemos eh, hacer sentir y hacer uso en lo que se refiere a esta comunicación divina, a esta conexión divina. Entonces, la oración del Padre Nuestro es entonces una guía espiritual que brinda apoyo, dirección y fortaleza a quienes la meditan. Se utiliza como una vía para conectarse con Dios, que habita en cada uno de nosotros y que tiene un trato diferente para cada uno de nosotros, recordándonos la importancia de la humildad, el perdón y el amor al prójimo. Eso se menciona mucho en el Padre Nuestro. También se emplea esta oración en momentos de necesidad, como habíamos dicho, en momentos de reflexión, como estamos haciendo ahora, en momentos de adoración, ayudando a las personas, a nosotros, a conectarnos con esa esencia, con lo esencial en esa relación con Dios. Ahí no nos va a sobrar nada ni nos va a faltar nada. Ahí está Dios, ahí estás tú. Hay una relación, un nexo muy fuerte que nadie puede romper. Donde Dios está, no hay fuerza que la rompa, a menos que tú permitas otras cosas. Pero si estás en esos momentos de querer hacer esa conexión con Dios porque necesitas nutrir tu alma, no vas a permitir que haya algo que te distraiga y rompa esa conexión que tú estás haciendo. Eso es importante en la conexión divina. Y también esta oración es una herramienta poderosa para fortalecer la fe, encontrar consuelo en tiempos difíciles y establecer ese nexo del que necesitamos y estamos hablando, esa conexión divina. Ayuda a las personas a recordar que no están solos en sus preocupaciones y que tienen ese Padre Celestial al que pueden acudir en busca de apoyo y de dirección. Nosotros hoy vamos a profundizar un poco en el contenido, el poder, el provecho que tiene esta oración, ya que su poder creativo transforma y eleva a planos trascendentes de la existencia humana. Y si se han fijado, el Padre Nuestro también tiene ese contenido de nuestro mundo físico. Vamos a ver esas palabras y ver de qué manera enfoca Jesús estas peticiones que están en el Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro urantiano que Jesús compartió con sus discípulos es este. Como les digo, hay ciertas variaciones con el Padre Nuestro que se reza en las iglesias. Nos dice en el documento 144, sección 3 y párrafo 3, ahí es donde está este Padre Nuestro urantiano. Ustedes lo pueden releer después. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Aquí nos está hablando ya de una trascendencia. ¿M? En los cielos. No quiere decir que está allá en el cielo, no. Nosotros tenemos niveles, niveles que le podemos llamar cielos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos nuestros, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, hay que hacer las cosas con esa reverencia, esa adoración, dedicando las cosas al Padre, hacer las cosas bien,
no media hechas. Ese es santificar el nombre, hacer todo en nombre de Dios y de la mejor manera. Y la mejor forma de santificarlo es dando amor, ya sea a nosotros mismos y a los demás. Luego nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. De este reino vamos a hablar un poquito más adelante. Y dice, hágase tu voluntad. Ese es el sentido de humildad, de saber que lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer en nuestro bien. Él sabe qué es lo que nos conviene. Entonces hay que rendirse voluntariamente a su voluntad. Luego dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Aquí se está hablando de esa conexión, ¿no? De nuestro mundo mortal, de mi persona mortal, con esos seres celestiales que también han sido creados por este Padre y que nos pueden, o que no es que nos pueden, sino que definitivamente nos dan ayudas cuando las necesitamos y de las maneras más inesperadas e inimaginables que podemos tener. Danos hoy nuestro pan para mañana. Aquí ya estamos hablando, como les digo, de cosas materiales, las necesidades que tenemos en este mundo, pero podemos incluir también ese pan espiritual, ese alimento del alma que también necesitamos. Todo eso tiene que ir en la conexión de Dios. Refresca nuestra alma con el agua de la vida. Esta frase me llega. Refresca nuestra alma con el agua de la vida. ¿Cuál es el agua de la vida? ¿Mm? Es ese espíritu que nos da el Padre como un fragmento suyo, ese ajustador de pensamiento. Pero también está la ayuda del Espíritu de la ministra divina, de la Madre Celestial, que nos trae esa ayuda, porque ese espíritu nos infunde y nos reafirma ese aliento de vida para seguir hacia adelante. Entonces, aquí dice, refresca nuestra alma con el agua de la vida. Implica que el alma necesita de esa agua de la vida para poder subsistir también, así como las plantitas. Necesitamos esa agua y perdona nuestras deudas. ¿Quién de nosotros no tiene deudas? No tiene deudas, no digamos las deudas materiales. Estamos hablando de esas deudas de amor, esas deudas de reconocimiento, esas deudas de agradecimiento, ¿m? De reconocimiento a ese Padre. Esas deudas de cuando dejamos de hacer un bien. Estamos hablando de esas deudas. Perdónanos esas deudas. Pero también dice, como nosotros, así como también perdonamos a nuestros deudores. O sea, es aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que no quieren oír nuestras palabras, nuestros consejos. Entonces también perdónanos a esos deudores que nos han causado daño, que nos han causado heridas. Nosotros debemos perdonar porque tenemos el ejemplo del Padre que también nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos ofendido también a una persona? ¿Mm? Entonces es algo que lleva a un ciclo, a un movimiento. Me perdonas, te perdono. El Padre perdona, yo perdono. Es algo ya natural e inherente. Y también dice, sálvanos de la tentación y líbranos del mal. De esto pues ya habríamos hablado. ¿M? Sálvanos de esos deseos de hacer algo que no nos va a dar un bien, un buen fruto. Y también líbranos del mal, porque existe el mal como sabemos. ¿M? Lo personificamos a veces en, ya saben en quién, ¿no? Estamos hablando entonces de Satanás, de esos demonios, que afortunadamente, o mejor dicho,
como que nos ganamos la lotería cuando Pentecostés Él envía el Espíritu de la verdad y cuando ya no existen esas posesiones de espíritus malignos que existieron antes, porque ya estamos con esa protección divina de ese espíritu que Jesús nos dejó. Entonces, ahora solo que tú le abras la puerta, ahí estamos, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, aquí tenemos esto como el Padre Nuestro. Y también al final le pedimos que nos haga cada vez más perfectos, así como lo es Él. Dice, y haznos cada vez tan perfectos como tú. Aquí está el Padre Nuestro urantiano. Y en resumen, eso nos trae estos significados. Dice, la oración comienza reconociendo a Dios como Padre. Esto establece la conexión íntima entre el que ora y Dios, como un Padre amoroso y divino. Aquí se establece la conexión divina. Reconocemos esa filiación, que somos hijos, por eso le llamamos Padre. También dice que resalta la santidad y la reverencia hacia Dios. Ya dijimos eso también. Refleja la sumisión a la voluntad divina y el anhelo de vivir de conformidad con ella. Representa la confianza en Dios como el proveedor de nuestras necesidades básicas, ya sean materiales o espirituales, enfatizando la importancia del perdón y de la reconciliación. Eso, ¿a quién es quien le beneficia más? ¿El perdón y la reconciliación? Pues esa es una forma de sanarte, de sanar tu alma, de quitarte esos lastres que quizás te están atrasando en esa perfección que estamos buscando, así como el Padre es perfecto. También refleja la necesidad de la protección divina y la fortaleza espiritual para para resistir las tentaciones. Que no nos lleve una fuerza mayor que la del amor del Padre y su guía. Y concluye con la aspiración de ser tan perfecto como Dios, lo que indica un deseo de crecimiento espiritual y la búsqueda de la santidad. Entonces, esto es lo que encierra en sí el Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos y que nos ha legado y que a través de los tiempos pues ha tenido sus variaciones, pero en el fondo o el trasfondo estamos pidiendo esto, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Ahora, como vemos, el Padre Nuestro es una oración que resalta esos aspectos fundamentales de la fe cristiana. La adoración a Dios, la sumisión a su voluntad, la dependencia de su provisión y la importancia del perdón y la búsqueda de la santidad. Es una expresión poderosa en confianza de la relación entre la persona y Dios, destacando la importancia de una vida espiritual centrada en el mismo Dios, en el mismo Padre y en principios de amor y de perdón. Y entonces esta oración, al establecer esa conexión y que brote realmente del alma, una oración sentida, meditada, sabiendo qué es lo que está significando, también es un medio de sanación. Tu alma se va a sanar. Ya con solo esa conexión, tú ya tienes un logro, un fruto, sanación. Tu alma se va limpiando porque estás haciendo, primero, estás em, aceptando hacer la voluntad del Padre. Segundo, estás ampliando tu capacidad de amar al perdonar a los demás, al perdonar a los que te hacen daño. Entonces, por eso es una expresión poderosa. Lleva sanación en ella misma y lleva crecimiento y transformación.
como habíamos dicho antes. Entonces, destaco siempre, el punto es que la oración está centrada en el Padre. Y les hago notar esto por lo que sigue a continuación. Esta oración del Padre nuestro urantiano está centrada en el Padre. Entonces, vamos a ver ahora, em, eh, bueno, vamos a continuar mejor. Vayan descubriendo lo que estamos, lo que estamos hablando. El libro de Urantia, en el mismo documento 144, vemos otro tipo de oración que también conectan con la divinidad de manera similar, otras variantes. Y hay una que no solamente habla del Padre, y esto es algo que a mí me llama la atención, y por eso es que yo traigo a colación este tema, porque en esta oración, que también Jesús la dijo, hay algo más que no está en el Padre Nuestro Urantiano. Y vamos a ver de qué se trata. No tengan prisa, que aquí estamos haciendo las cosas despacio. Entonces, algo que me ha llamado la atención es que además de ser profundamente utilizada en todo el cristianismo, también es utilizada fuera de Urantia, o sea, fuera de nuestro planeta. Es tan poderosa su significado que se utiliza en otros mundos mortales, tal como lo revela el libro de Urantia. Y aquí tenemos esta cita que nos dice y nos aclara entonces esto que les estaba diciendo desde un principio, ¿no? Dice, de vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de sus apóstoles varias otras fórmulas de oración, pero lo hizo tan solo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas oraciones en forma de parábola a las multitudes. Y fíjense aquí lo que dice. Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los 12. Y es entre estas otras formas de oración que me llama la atención una en particular. Y a esa me voy a referir. Entonces, es así. Dice, Padre nuestro que eres en el misterio. Mire, es que realmente estas palabras no dejan de tocarte el alma. Mira, Padre nuestro que eres en el misterio, porque ¿quién comprende o conoce al Padre excepto el Hijo Creador, que nos vino a ayudar a mostrar a este Padre? Pero aún así, con lo que Jesús nos enseñó, sigue siendo un misterio. No lo entendemos completamente. Dice, Padre nuestro que eres en el misterio, revélanos tu santo carácter. Miren, aquí van a ver unas frases en amarillo que después vamos a tomar para explicarlas un poquito más. Dice, revélanos tu santo carácter. Y luego dice, haz que hoy tus hijos en la tierra vean el camino, la luz y la verdad. Muéstranos el camino del progreso eterno y danos la voluntad para marchar en él. Afianza en nosotros tu reino divino y concédenos así el pleno dominio de nosotros mismos. Mire, qué importante. No nos dejes errar por los caminos de la oscuridad y de la muerte. Aquí no solo nos está hablando de pecado como en nuestro Padre Nuestro, está hablando de oscuridad y muerte, porque el que no alimenta el alma con esa agua de la vida, definitivamente marchita el alma y la lleva a la muerte. Condúcenos siempre junto a las aguas de vida, o sea, siempre esa referencia al espíritu, a la vida del espíritu, a la vida que nos da el espíritu, para que el alma se mantenga fresca, lozana y creciente.
Escucha estas nuestras oraciones y acógelas. Complácete en hacernos más y más como tú. Y ahora también viene esta parte que dice, y finalmente, por tu Hijo divino, recíbenos en tu abrazo eterno. Aún así, no se hará nuestra voluntad, sino la tuya. Entonces ven, qué hermosa es esta oración también, que es Padre Nuestro, pero yo le veo un enfoque diferente. En nuestro Nuestro urantiano le damos mucho énfasis también a la parte de la vida mortal y material, de las necesidades materiales, de los miedos, a el temor del mal y todo. Esta oración me me eleva porque trata más que todo de esa conexión divina que estamos hablando, de llevarnos a, más que todo a la parte espiritual. Aquí, más que todo, enfoca la parte espiritual. Dice, haz que hoy tus hijos en la tierra vean el camino y la luz de la verdad. Muéstranos el camino del progreso eterno y también danos la voluntad para marchar en él. Y habla del reino. Afianza, dice en nosotros, tu reino divino. Concédenos dominio sobre nosotros mismos. Y dice que no nos deje caer, no, que no nos deje errar por los caminos de la oscuridad y de la muerte. Bueno, la verdad es que todo lo que dice esta oración a mí me llama la atención. Ahora también, fíjense bien, aquí menciona al Hijo Divino. En nuestro Padre Nuestro no lo menciona. ¿Por qué? Porque el que lo estaba hablando era el Hijo Divino. El Hijo Divino, el Hijo Creador, lo estaba diciendo y claro, él no se iba a referir a él mismo. Estaba dándole todo el mérito al Padre. Esta oración parece que la hacen en los mundos, me imagino que a lo mejor quizás estos no cayeron en la rebelión de Lucifer, o tal vez sí, no sé, estoy asumiendo cosas. Pero está hablando de un hijo divino. Quiere decir que no es el hijo divino el que lo está haciendo, es, por decir en sí, la persona o el mortal necesitado de ver esa luz y ese camino. Está mencionando a ese hijo divino. Entonces veamos esta oración, que es lo central para mí, en más detalle. Entonces nos dice, revélanos tu santo carácter. Esto implica que posee cualidades y virtudes consideradas sagradas, justas y moralmente ejemplares. Entre ellas tenemos entonces el amor y la compasión. Tenemos también la generosidad, la paciencia y la tolerancia, el respeto por la vida, la fidelidad. El Padre es fiel y nosotros también debemos ser fiel, debemos ver este carácter del Padre y buscar la justicia y la paz. Ahí estamos viendo en cierta forma el carácter del Padre, que es amor y es bondad y es verdad también. Entonces, esto es, revélanos tu carácter, todo eso lo tiene y muchas cosas más. Pero claro, no las menciono aquí porque no las sé todas. También dice la otra que estaba subrayada en amarillo, dice, afianza en nosotros tu reino divino. Aquí nos vamos a detener un poquito. Y dice el libro de Urantia. Hay bastantes citas sobre esto. Dice, fíjense bien, fíjense bien lo que dice. En todo reino debe haber perdón, el documento 141, sección 2, párrafo 1, para los que solo están oyendo. En todo reino debe haber un rey sentado en su trono, que establece las leyes del reino. En verdad, hay un rey en este reino, dice Jesús, y ese rey es mi Padre, vuestro Padre. Miren qué lindo. En la otra cita dice,
141, sección 2, párrafo 2. De cierto os digo, que cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, aún no estáis en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis vosotros de verdad en el reino, porque el reino se ha tornado de esta manera una experiencia establecida en vosotros. Entonces, aquí nos dice que hay un rey en ese reino. Ya sabemos quién es el Padre. Y que también vamos a estar en el reino cuando hagamos la voluntad del Padre. O sea, que la voluntad del Padre sea nuestra voluntad. Entonces, lo primero es conocer el reino. Y para ello se necesita nacer del Espíritu, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Y vemos esta cita del libro también que nos dice cómo entrar a ese reino. Primero nacemos del Espíritu y ya naciendo del Espíritu podemos ver ese reino, podemos sentirlo y dice cómo vamos a entrar. Esta cita dice, el 142, sección 1, párrafo 3. Mediante la fe en la paternidad de Dios, podéis entrar en el reino del cielo y así ser hijos de Dios. Lo segundo es conocer la forma de lograr vivir permanentemente en ese reino. La cita 140 del documento 142, sección 1, párrafo 4 dice, el amor es la regla del vivir dentro del reino. Devoción suprema a Dios. Al amar al prójimo como a vosotros mismos. ¿Ve? Esta es la regla. Vivir, para vivir dentro del reino, tenemos que hacer esa devoción suprema a Dios. Al amar al prójimo, perdón, como a nosotros mismos. Pero también nos dice que que la obediencia a la voluntad del Padre es la que produce los frutos del Espíritu en la vida personal. Y esa es la ley del reino. Entonces hablamos de la regla que es esa devoción a Dios y el amor al prójimo. Y hablamos de la ley del reino, que es la obediencia a la voluntad del Padre. Si nosotros no obedecemos la voluntad del Padre y la hacemos nuestra voluntad, no estamos, como quien dice, al lado del Padre. Entonces, no estamos en el reino. Ven, está claro eso. Y continuamos con las citas y dice 142, 7, 3. Jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso. Entonces, el reino no es un lugar geográfico. ¿Ven? Dice, el reino es una experiencia evolutiva. O sea, lo vamos conociendo. Entramos al reino, lo vamos conociendo. ¿M? Vamos conociendo ese reino, qué es lo que tiene, qué es lo que conlleva, qué es lo que hay que hacer. El 143, 2, 3 nos dice, en el reino del Padre habréis de transformaros en criaturas nuevas. Las cosas viejas habrán de perecer. He aquí que os muestro cómo todas las cosas se han de renovar. Jesús está mostrando cómo se renuevan las cosas para ser esa criatura nueva. Y dice, miren, aquí está la clave. Dice 143, sección 2, párrafo 4. Primero seréis transformados por el Espíritu de la verdad. Y así vuestra alma se verá fortalecida por la constante renovación espiritual de vuestra mente. De este modo estaréis dotados de la fuerza para hacer con seguridad y júbilo la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. El mismo Jesús
nos dice cómo va a hacer esa transformación a través del Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque como dijo, Él nos va a recordar todo lo que Jesús enseñó y no nos va a dejar caer en el error. Finalmente, en la oración dice, por tu Hijo divino, recíbenos en tu abrazo eterno. Ya hablamos de la importancia del reino, de cómo entrar, de cómo permanecer en él, cuáles son las reglas, cuál es la ley y cómo va a ser esa transformación. Ahora esta oración dice, finalmente, por tu Hijo divino, recíbenos en tu abrazo eterno. Esta última parte me llama poderosamente la atención, como les había dicho. Es una afirmación de que no está en el Padre nuestro que oramos en Urantia. Hace referencia al Hijo Divino, indispensable para establecer esa conexión con la divinidad. En el documento 1, sección 2, párrafo 10 dice, comúnmente Dios funciona en la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos, del Hijo Eterno. Aquí no menciona a los hijos divinos. Mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos, criaturas y con sus universos creados. Aquí nos hablan ya de esa conexión de la que estamos buscando y de la que hablamos, que dice que aquí la hace a través del Hijo Divino, de los hijos del Hijo Eterno, que son los hijos divinos. Entonces, en el documento 7, sección 7, párrafo 4, el Padre desciende a vosotros como personalidad solo a través de los hijos divinos del Hijo Eterno. Y vosotros llegáis al Padre por ese mismo camino viviente. Ascendéis al Padre gracias a la guía de este grupo de hijos divinos. Y nos dice el documento 32, sección 2, párrafo 1. Los hijos creadores van precedidos en la organización del universo por los directores del poder y otros seres originados en la tercera fuente y centro. A partir de la energía preexistente, estos hijos divinos materializan la materia visible, proyectan las criaturas vivientes y con la cooperación de la presencia universal del Espíritu Infinito, crea un variado séquito de personalidades espirituales. Aquí ya nos viene explicando, en cierta forma, cómo ese Dios que no podemos conocer al nivel en que estamos, se viene manifestando a través de todos esos hijos creadores y de esas personalidades de, que Él ha creado dentro de los universos y de nuestro universo. Y son los hijos creadores los que, dice, materializan la energía preexistente y proyectan las criaturas vivientes y con la cooperación de la presencia universal del Espíritu Infinito. Claro, recuerden, el Hijo Divino, el Hijo Creador, tiene la compañía de la Madre Creativa o la Madre Divina, que es la que realiza el trabajo, por decirlo así, realiza el trabajo. Entonces, ahí es donde viene, al formarse el universo, el Hijo Creador, pues viene el Hijo Divino, como se le llama aquí, viene ya la creación de sus propios seres del universo en que va a estar o que va a regir. Bueno, ahora vemos también en el documento 116, sección 3, párrafo 5, que los autootorgamientos en forma, dice, los autootorgamientos en forma de las criaturas por parte de las órdenes de filiación paradisiaca permiten que estos hijos divinos enriquezcan sus personalidades por la adquisición de la naturaleza real de las criaturas del universo. Mientras
que dichos auto-otorgamientos infaliblemente revelan a las criaturas mismas el camino al paraíso, hacia el alcance de la divinidad. Precisamente lo que vino a hacer Jesús, revelarnos al Padre, revelarnos ese camino al paraíso. Como Hijo Divino, como Hijo Creador, Él es, como dicen siempre, como se dice siempre y se conoce, que Jesús es efectivamente el camino, la verdad y la vida para nosotros y para todos los seres de el universo nuestro. En el documento 180, sección 3, párrafo 6 dice, cuando Jesús se sentó, Tomás se puso de pie y dijo, Maestro, no sabemos a dónde vas. Por lo tanto, naturalmente no conocemos el camino, pero te seguiremos esta misma noche si tú nos muestras el camino. ¿Mm? Entonces, los mismos discípulos de Jesús estaban un poco confundidos de hacia dónde iban con Jesús. Pero entonces, en el documento mismo 180, en el siguiente párrafo, dice, cuando Jesús escuchó a Tomás, contestó, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre va al Padre excepto a través de mí. Todos los que encuentran al Padre, primero me encuentran a mí. Si vosotros me conocéis, conocéis el camino al Padre. Y me conocéis, porque habéis vivido conmigo y ahora me veis. O sea, nosotros no lo vimos y no estuvimos con Él, pero tenemos su presencia a través de ese Espíritu de la verdad. O sea que sí realmente está con nosotros, aunque todavía no lo podemos ver, pero aquí está. Y Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Porque Él fue el que nos vino a revelar el Padre, el amor, la verdad, todo esa belleza que implica y esa bondad que caracteriza al Padre. También esta cita, que es un poco más grande, del documento 180, sección 3, párrafo 9, dice, Jesús dijo a Felipe, ¿verdad? Jesús dijo, Felipe, por tanto tiempo he estado contigo y sin embargo, ¿tú ahora aún no me conoces? Nuevamente declaro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Acaso no os he enseñado que las palabras que os he hablado no son mis palabras, sino que son las palabras del Padre? Yo hablo por el Padre y no de mí mismo. Es lo que decía yo en el Padre Nuestro. Habla del Padre, no de Él. Y eso he hecho. Mi Padre permanece en mí y trabaja a través de mí. Creedme cuando os digo que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. O si no, creedme por lo menos por la vida que he vivido, por mi obra. ¿Qué les parece? ¿Mm? Como les digo, en el Padre Nuestro Urantiano no se menciona al Hijo Divino, porque es Él el que está hablando. En el otro Padre Nuestro es otro ser, otra persona, no es el Hijo Divino, pero siempre entonces se está manifestando esa necesidad del camino espiritual a través del Hijo. Y aquí lo dice Jesús, a través de Él, a través del Hijo Divino, quien que para ir al Padre primero hay que encontrarlo a Él. Entonces, la última parte que dice, la imagen de el abrazo eterno de Dios. Evoca la idea de que Dios acoge y recibe a los creyentes en su amor eterno. Representa la promesa de la vida eterna y la comunión continua de Dios después de esta vida mortal. Es un abrazo eterno. No es como el que nosotros damos en un saludo.
que es un abrazo y luego ya no te abrazo. En este momento te abrazo, en el siguiente ya no te estoy abrazando. ¿Por qué? Porque tal vez estoy haciendo otra cosa o porque me voy del lugar o mucho. No, el abrazo de Dios es un abrazo eterno para todos los creyentes, para todos los que creen en Él. En general, entonces, esta oración, ya tomándola íntegramente, te invita a buscar una conexión más profunda con Dios, con la ayuda del Hijo Divino, Jesús, a vivir una vida en conformidad con los valores divinos, a confiar en la guía y la voluntad de Dios para tu vida. Puedes aplicar estas conclusiones que hemos ido sacando a través de esa vida de oración constante y una búsqueda activa de ese crecimiento espiritual y moral de acuerdo a lo enseñado y practicado por Jesús. Aquí ya se los dejo muy claro. Entonces, la primera línea, revélanos tu santo carácter. Ya estas son conclusiones, ¿no? Revélanos tu santo carácter. Te invita a buscar una comprensión más profunda de la naturaleza y los atributos de Dios en tu vida de oración y en tu vida práctica. La frase, afianza en nosotros tu reino divino, ya lo que discutimos también, implica la búsqueda de la presencia de Dios en tu propio corazón y mente. Y aplicar esto cultivando cualidades como el amor principalmente, la compasión y la justicia en tu vida diaria. La petición de no errar por los caminos de la oscuridad y muerte es un llamado a evitar el error, el pecado y las malas elecciones. Malas elecciones, fíjense bien. La oración pide a Dios que escuche tus peticiones y te transforme para ser más como Él. Entonces la conclusión de la oración que menciona al Hijo Divino y a la voluntad de Dios refleja una confianza en la salvación y la aceptación de la voluntad de Dios en tu vida. Puedes estar seguro que al aplicar esto y al confiar en Dios, vas a lograr mucho porque Dios tiene un plan único para ti. No es igual al mío ni igual al de nadie más. Es especial para ti, para tu salvación, para ese camino hacia la vida eterna y ese abrazo eterno del Padre del que hemos hablado. Entonces, te invito a tomarte un momento para reflexionar sobre tu conexión divina en medio de nuestra ocupada vida a través de esas actividades diarias, a veces de locura, de mucha velocidad, perdemos de vista lo sagrado y lo trascendente. Entonces, pregúntate, ¿cómo te sientes acerca de tu conexión con la divinidad y con tu vida diaria? ¿Mm? ¿Cómo te sientes con todo esto que hemos hablado, con todo lo que hemos resumido y lo que hemos tratado de explicar? ¿Cómo te sientes en tu conexión con lo divino, con esa divinidad, con ese Padre, a través de el Hijo? ¿M? ¿Cómo te sientes? También te pregunto, ¿qué necesitas en lo espiritual para fortalecer esta conexión y experimentar la profundidad de esa vida espiritual y todo lo que conlleva, todos esos frutos? Entonces te dejo estas dos preguntas para que reflexiones en base a todo lo que hemos hablado. ¿Cómo te sientes acerca de tu conexión con la divinidad en tu vida diaria? ¿Qué necesitas en lo espiritual para fortalecer esta conexión y experimentar la profundidad de la vida espiritual? Y por ahora, bueno, solo les vuelvo a pedir. Entonces, como siempre, la algo sobre destellos
que es el programa para ti con crecimiento espiritual en relación al libro de Urantia y a las otras fuentes. Y se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y se repite el audio en diferido por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde los días martes, siempre hora central de México, para que nuestros amigos con distintos horarios también tengan la oportunidad de aprovechar estos temas. Como les digo, aquí está el código QR para que puedan ir directamente a la página y encontrar las grabaciones de todos estos programas y los puedan repetir o tomar lo que más les interese. Estamos también, como dije, en Urantia Televisión. Es https://pleca-pleca-urantia.tv pleca destellos. En radio estamos en https://pleca-pleca-urantia.tv pleca radio. En YouTube en Destellos con Lucy. En Twitch en Destellos con Lucy. Y en Instagram en Destello-Lucy Fontecha Ferrari. Y por ahora, esto es todo, mis queridos amigos. Los espero en el próximo programa en el siguiente sábado con la venia de nuestro Padre Creador.